Si tienes algún amigo o amiga que se comenzó a adentrar en el ambiente espiritual y desde tu perspectiva se comenzó a poner raro, rara, se hizo una carta astral, tomó un curso de Reiki, se hizo un estudio de numerología y básicamente no entiendes del todo qué es lo que está haciendo, no obstante, estás viendo que está haciendo cambios relevantes en su vida, aun cuando no los entiendas. ¿Sabes que ya no es la misma persona que era? Este video entonces te puede interesar, porque vamos a hablar en líneas generales sobre qué es espiritualidad, qué son las terapias alternativas, qué son las terapias complementarias, el esoterismo, qué son las terapias holísticas, etc. Con lo cual, si no tienes ningún conocimiento previo respecto de estos temas, vamos a profundizar en ellos. Y con esto de la profundización, también para personas que ya están dentro de este ambiente les puede llegar a interesar porque, reitero, vamos a desglosar muchos conceptos muy interesantes. Con lo cual, bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. Si bien todos somos seres espirituales o todos hemos interactuado con espiritualidad de una u otra forma, la mayoría de niños nos llevaban a algún tipo de iglesia, templo, más allá de cuál haya sido nuestra religión en particular, o incluso las personas sin religión tienen su mirada respecto de lo intangible, de ese espíritu que de alguna forma afecta nuestras vidas y tendrán como sus propios nombres para muchos de estos conceptos que se trabajan, y en cada una de estas miradas básicamente las abordamos con sistemas de creencias distintos, y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy, de sistemas de creencias, de dónde surgen, sobre todo estos que tienen que ver con espiritualidad, terapias alternativas, etc. Para poder hacer este análisis nos vamos a basar en un sistema en particular, numerología akáshica, sin que esto termine siendo una formación, que esto literalmente nos tomaría meses. Sí lo vamos a utilizar para poder desglosar, irnos, por ejemplo, al origen, cómo surgen estos sistemas, a qué es lo que apuntan, cuál es el objetivo, cuáles son los sistemas de creencia, los argumentos que están detrás de ellos, para qué sirven, cómo se usan en la práctica, y por qué hay millones de personas literalmente que se están acercando a este ambiente, principalmente, y esto lo adelantamos, para poder realizar cambios concretos en sus vidas. Esto de los cambios concretos en la propia vida ya nos da una referencia importante, porque básicamente esto se trata de un camino que lo recorren personas que están en búsqueda, y aquí viene como el primer gran concepto, de plenitud. Es decir, por distintas circunstancias han tomado conciencia de que hay algo que falta en su interior. No estamos hablando necesariamente de personas infelices o personas con depresión. Simplemente puede tratarse de personas que por una mirada introspectiva se han dado cuenta de que hay algo importante que falta, aunque no sepan exactamente qué es. De hecho, de aquí surge el concepto de buscadores, porque básicamente se toma conciencia de este espacio en el interior que requiere algún tipo de movimiento para alcanzar plenitud. Como estamos hablando de algo intangible y que inicialmente incluso puede ser hasta inconsciente, es decir, no sé exactamente lo que estoy buscando, esto nos moviliza para poder realizar estas búsquedas, para poder adentrarnos, ir a conferencias, escuchar conversaciones con amistades, ver videos, tomar cursos, formaciones, talleres, etc. Para entender un poco qué explica esta motivación inicial para poder comenzar esta búsqueda, o incluso esta conciencia que se alcanza de que hay algo relevante, importante que falta en el interior. Y esto, reitero, no se trata necesariamente de personas infelices, pueden ser personas muy felices incluso, que han alcanzado niveles de comodidad en su vida, pero que desarrollan la conciencia de que falta algo importante. Tanto el impulso para iniciar esta búsqueda como la conciencia de lo que está ocurriendo en este mundo interior
En el marco de numerología akáshica nos tenemos que remontar a la cultura védica. Los Vedas era un grupo chamánico de la zona de la India, Nepal, el Tíbet, que residían en esa zona hace miles de años. Todavía no tenían escritura, era una tradición que transmitían su conocimiento de forma oral. Básicamente recorrían esta zona transmitiendo estos conceptos valiosos. Eran como una especie de entre sacerdotes y científicos de la época. Eran personas sabias. Esto tendría que ver con el concepto de chamán. A propósito, como esto es un video que va a abordar muchísimos términos y que lo vamos a hacer en términos generales, si hay alguno de ellos en particular dentro de todo lo que vamos a hablar que te interese, deja en los comentarios si quieres que hagamos un video específico de ese tema para ya profundizar dentro de ellos. Entonces, los Vedas básicamente tenían una mirada en particular del universo, así como grupos chamánicos de las distintas zonas del planeta tenían los suyos. Voy a mencionar un par para que nos dé contexto como las particularidades, las diferencias respecto de los Vedas. Los celtas tenían un profundo vínculo con la naturaleza y ellos lograron como reconocer lo que está vivo dentro de plantas, animales. Y esto no me refiero a la parte biológica de que está vivo. Para nosotros en primaria aprendimos que los vegetales, los animales están vivos, sino que hay como vibraciones en particular que irradia cada planta, que irradia cada animal, y de hecho ellos aprendieron a interactuar con estas vibraciones. De aquí surgen de hecho algunos de los sistemas con los que se trabaja en la actualidad en el ambiente holístico. Sin ir más lejos, podemos hablar de Celtic Reiki, que está centrado en el uso de esencias de plantas, arbustos. Por lo tanto, tenemos como estas miradas del universo en distintas partes del mundo que básicamente se concentran o se focalizan en determinados temas. Los Vedas, a diferencia de los celtas, ellos se centraron más en el sonido y ellos se dieron cuenta y su sistema de creencias se desarrolló en base a esta conciencia de que todo lo que existe está vivo. Que esto suena a algo bastante obvio. No obstante, esto no se refiere únicamente a seres humanos, plantas, animales, sino que para ellos una mesa, si existe, está viva. Una casa, una habitación, un concepto, una idea está viva, porque existe. Y si existe, esto es clave, tiene un propósito. Todo lo que existe tiene una meta, tiene una misión. Y por alguna razón, todo en el universo es consciente de cuál es su propósito, excepto los seres humanos. En esto, por favor, permítete discrepar de todo lo que voy a estar transmitiendo, porque básicamente lo que estoy haciendo es transmitir el sistema de creencias de determinada cultura, lo que a su vez nos va a permitir entender un sistema en particular y cómo ese sistema en la actualidad ayuda a millones de personas en distintas funciones. Con lo cual, los Vedas dieron con este concepto de que el ser humano, cuando encarna, otro elemento de su sistema de creencias es la reencarnación, que estamos en la rueda del samsara, morimos, llegamos a otro plano más consciente y desde ahí elegimos reencarnar para cumplir determinados propósitos. El tema es que al reencarnar olvidamos nuestra misión y una parte de esa misión es recordar a qué vinimos. Y esto es lo que después termina enlazando con esta sensación de que hay algo importante que falta en mi vida. Que aunque no sepa exactamente qué es lo que es, comenzamos a buscar herramientas, caminos, personas, lugares, situaciones que nos pongan en contacto con este concepto valioso.
Y ahí, en ese punto, ya comenzamos la búsqueda. Con lo cual, sabemos que algo falta. No sé exactamente qué es lo que me falta, pero sí sé qué cosas, qué personas, qué lugares, qué actividades, qué oficios ya no me dan plenitud en mi vida. Y de hecho me empiezo a dar cuenta de que juegan en contra de lo que en mi interior siento que vine a hacer a esta vida. Y es como, yo no quiero más esto en mi vida. Y esto motiva ese proceso. Los Vedas lo que proponían era lo siguiente, que todo ser vivo irradia una vibración única. Si ese ser vivo está cumpliendo su propósito, irradia su vibración esencial. Esto es como si fuera una canción personal. Es decir, se siente, no se ve, pero es lo que irradia. Y esto, de nuevo, como para integrarlo, todos hemos estado cerca de personas que nos transmiten una buena vibra o personas que nos transmiten una mala vibra. Y no necesariamente se trata de buenas personas o malas personas, sino que son personas con las que nos sentimos en sintonía, hayan dicho algo o no, porque esto no se trata simplemente de una cuestión cognitiva, de entender por qué estoy en sintonía con tal persona. Esto tiene que ver con que entró una persona a una habitación y me cayó mal de presencia, o me cayó muy bien de presencia, o si romantizamos esto, amor a primera vista. Es decir, es algo absolutamente intangible. Y con esto nos vamos acercando al concepto de espiritualidad, de ir como en búsqueda de eso que no se toca, pero sabemos que está ahí, sentimos que está ahí y de hecho sentimos cómo interviene en nuestra vida, cómo nos guía, cómo nos llama, etc. Y volviendo al sistema de creencia de los Vedas, ellos lo que proponían era que si un ser vivo no está cumpliendo su propósito, irradia una vibración distinta de la esencial. Y esa vibración distorsionada causa enfermedades. Y aquí es donde se enlazan los conceptos de espiritualidad y terapia, porque entra en juego el concepto de enfermedad como un llamado de atención de nuestro cuerpo físico respecto de que estamos alejándonos del camino espiritual. Porque mucha gente no entiende esto, bueno, pero ¿por qué meditar? ¿Qué tiene que ver meditar con la salud física? ¿O por qué una imposición de manos sin tocar puede colaborar con la salud física? Vamos a dar detalles de todo esto. Con lo cual, a partir de estos elementos del sistema de creencia de los Vedas, comienzan a surgir intentos de poder interactuar con estas vibraciones. Lo que estamos describiendo hasta el momento tiene que ver con las bases desde donde nacen algunas de las religiones más importantes del planeta, el budismo, el hinduismo, el sikhismo, etc. Y muchas de los sistemas, disciplinas y herramientas que hoy nos permiten interactuar y aplicar en nuestras vidas. Con lo cual, una de las tareas a las que se abocaron este grupo chamánico fue, primero, a poder hacer una síntesis de las vibraciones que ellos consideraron esenciales. Y de aquí nace lo que originalmente fue el Gurmukhi, un lenguaje sagrado, y que posteriormente esto evolucionó en lo que hoy conocemos como sánscrito, en donde se desarrollan una serie de sílabas semillas que originalmente, reitero, esto tenía más que ver con vibraciones puntuales, como con sonidos en particular, y que posteriormente esto se termina utilizando como un lenguaje lisa y llanamente como tal. Por lo tanto, empiezan a aparecer lo que hoy conocemos como mantras, que los mantras son conjuntos de estas sílabas semillas que generan como sonidos que a su vez estos sonidos irradian vibraciones específicas. Una de las aplicaciones más antiguas de esto son las banderas tibetanas,
que son unas telas translúcidas sobre las cuales se puede dibujar una o más de estas sílabas semillas, básicamente dibujar un mantra, y el hecho de que sea translúcida permite que al colgarla, por ejemplo, sobre una ventana, la luz del sol o incluso el viento pueda irradiar, pueda proyectar esa vibración en particular a un espacio. Y con eso uno estaría permanentemente irradiando la vibración que uno quiere para, qué sé yo, su comedor, su dormitorio, para su casa en general, etc. Y esto es súper interesante porque esto nos permite irradiar vibraciones, pero no necesariamente estamos captando la vibración del objeto al que estamos irradiando. Con lo cual aquí faltaba como un elemento clave. A partir de ello, siguieron experimentando hasta que surgen los famosísimos cuencos tibetanos. Los famosísimos cuencos tibetanos. Acá tengo uno. Son hechos de aleación de varios metales, dentro de los cuales destaca el bronce, que si bien es como un instrumento para poder irradiar vibraciones, sonidos en particular, que van en determinada frecuencia dependiendo del tamaño del cuenco. Estos se utilizan con unas baquetas que generalmente están hechas de madera y envueltas en algún tipo de cuero. Que básicamente el concepto tiene que ver con hacerlo vibrar. Por lo tanto, una de las tantas técnicas que existen para poder utilizar esto es sobre una mano directamente. Hay muchos que lo hacen con almohadillas o lo dejan sobre un paciente, por ejemplo. El tema es no cortar la vibración. Por lo tanto, uno sostendría su cuenco y con una baqueta va ejerciendo presión hacia el centro del cuenco, y esto permite que el cuenco empiece a vibrar. Y esto emite un sonido. Ahora, en la práctica, cuando uno empieza a aprender a utilizar los cuencos, se empieza a desarrollar un vínculo súper interesante con el cuenco. ¿Qué es lo que le pasaría a un guitarrista con su guitarra? ¿Qué es lo que le pasa a una persona que conduce un vehículo con su vehículo? Es decir, el menor ruido después de años de uso, uno está tan involucrado con este vehículo que el menor ruido nos indica si algo raro está ocurriendo. Y con los cuencos tibetanos pasa algo similar, en donde el desarrollo de este vínculo nos permite empezar a captar cuando algo no está armónico desde el punto de vista vibracional. Porque de tanto hacerlo cantar, yo ya descubro, integro, reconozco cuando mi cuenco está fluyendo. Y por lo tanto, posteriormente, si es que estoy trabajando sobre un paciente, que esto se hace en general, se puede hacer de las dos formas, tanto con contacto físico dejando un cuenco o a distancia. Y uno se da cuenta cuando una vibración es rechazada o cuando no está en sintonía con determinada persona. Por lo tanto, aquí comienza a desarrollarse el concepto de terapias vibracionales, en donde empiezan a surgir herramientas que nos permiten hacer las dos cosas. Por una parte, captar el tipo de vibración de un paciente y por otra parte, irradiar determinado tipo de vibraciones. Todo esto, hasta este punto, es bastante poco entendible y es básicamente guiado por la sensibilidad de un terapeuta. Con lo cual, esto carece mucho hasta ese punto de poder entender qué me está pasando, por qué me está pasando. Voy a dar un ejemplo concreto. Supongamos que hay personas que trabajan, se levantan muy temprano, son puntuales, son talentosas en lo que hacen, reciben el dinero, pero el dinero les desaparece como por arte de magia. La magia ocurre en todos sentidos, digamos, no solo en términos positivos. Y uno no entiende por qué me está pasando esto, o sea, por qué es como que si tuviese un conflicto con el dinero. Esto lo vamos a sintetizar en esos términos. Y el buscar, el hacerse primero responsable de que lo que sea que esté pasando en mi vida, esto es clave, el concepto de autorresponsabilidad es clave. Una vez que me hago responsable, que determinada área de mi conducta es mi responsabilidad, por lo tanto,
yo estoy haciendo algo que todavía no entiendo, que está influyendo negativamente en mi vida y también puede estar influyendo negativamente en las personas que amo, por ejemplo. Me motiva a buscar una explicación. Y hay muchos de estos sistemas que nos ayudan a elevar conciencia y darme cuenta, por ejemplo, que albergo culpa por algo, volvamos al concepto de reencarnación, por algo que me pasó en otra vida, por lo tanto ni siquiera recuerdo el hecho propiamente tal. Y esta culpa distorsiona mi conducta en el presente y tengo la tendencia a resarcir el daño que causé y esa reacción de resarcir un daño que teóricamente causé me lleva, por ejemplo, a dar en exceso. Y el dar en exceso, en mi nivel de conciencia actual, lo percibo como generosidad, me reconozco como una persona generosa, pero tiene la contraparte de esta sensación de que el dinero, lo material, se me va de las manos. Y termino sufriendo pese a todo lo que estoy generando. Esto es como un ejemplo clásico respecto de, y que está alineado con este sistema de creencias. Por lo tanto, para nosotros es como súper importante, uno, hacer consciente que hay algo que está ocurriendo en mi vida que me está jugando en contra. Clave, clave. Dos, trascendental, hacerme cargo de que lo que está ocurriendo, que tengo responsabilidad en lo que está ocurriendo. Y ya no estoy hablando de lo que sucedió en otra vida, sino que en que puedo hacer algo para cambiar lo que me está afectando o lo que está afectando a seres queridos. Por lo tanto, las terapias vibracionales hasta ese punto permitían y permiten, todavía se siguen haciendo terapias, son muy valiosas, son hermosas, poder realizar este tipo de trabajos que nos permiten, es como escuchar la propia canción, nuestra canción esencial, escucho mi vibración a la distancia, y eso me orienta y me hace ir espontáneamente en determinada dirección, que sería como uno de los objetivos y una de las formas que permite y que promueve sanación la terapia con, por ejemplo, con los cuencos tibetanos. Distinto es lo que se termina haciendo, por ejemplo, en una carta astral, en astrología occidental, por ejemplo, o el sistema del que vamos a estar basándonos hoy, que es numerología akáshica, que surge de este sistema de creencia de los Vedas, por eso comenzamos por ahí, que nos dan información concreta respecto de qué pasó en la otra vida, de dónde viene esa culpa, por qué tengo esa tendencia. Primero, tengo una tendencia, me lo puede decir un estudio de numerología akáshica, por ejemplo, que tengo tendencia a dar en exceso. Y lo más importante, ¿cómo puedo hacer cambios concretos en mi vida para restaurar esa área? Para que ya no aparezca, no sienta que el dinero se me está yendo entre las manos, que sea más consciente a la hora del dar, etc. Porque en términos concretos, esto es lo que promueve los cambios en quienes de alguna forma interactuamos con este ambiente. Porque de eso se trata. Se trata de hacer cambios concretos en la propia vida. Cambios que por una parte nos acerquen a nuestro propósito, que esto estaría asociado con los Vedas, y que en la práctica nos otorguen plenitud. Que ya no se sienta ese pequeño vacío en nuestro interior. Porque estamos de nuevo en ruta, porque estamos irradiando nuestra vibración esencial, y eso se termina percibiendo. Y esto de la vibración, por eso aclarábamos hace un rato que no se trata de buenas personas o malas personas, sí que estamos más en sintonía con determinadas personas y en menos sintonía con otras. Cuando una persona eleva su nivel de conciencia, comienza a ver el mundo de otra forma. Al ver el mundo de otra forma, su vibración cambia. Al cambiar su vibración, su conducta cambia. Y al cambiar su vibración y su conducta, las amistades de antes ya empiezan a tener algún nivel de disonancia. Y hay nuevas personas, hay nuevos círculos, nuevos ambientes, nuevos oficios
que empiezan a resonar con esta persona. Por eso que puede que algunas de estas personas sintamos que están haciendo algo raro o que ya no son los mismos de antes. De nuevo, aunque desde nuestra perspectiva esto sea negativo, sea despectivo. El siguiente paso en este andar, en este desarrollo de sistemas, comienzan a aparecer otro tipo de sistemas que empiezan a proporcionar alguna otra clase de información. Por ejemplo, Deepak Chopra trae a Occidente la meditación del sonido primordial, en donde básicamente lo que hace es conectar con la vibración. Esto es importante porque nos conecta con muchos sistemas que en la actualidad tienen que ver con estos temas de espiritualidad, terapias alternativas, etc. La vibración que estaba emitiendo el planeta en el momento de mi nacimiento. Porque, de nuevo, volviendo al sistema de creencia de los Vedas, cuando uno, en otro plano, antes de reencarnar, antes de nacer, uno ya eligió un propósito, uno no puede nacer en cualquier momento. Uno solo nace cuando la Tierra está emitiendo esa vibración, nuestra vibración esencial. Es por esto que la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, cómo se veía el cielo en el momento en que uno nació. Fíjense, todos estos elementos mezclados en el nacimiento de Jesús, por ejemplo. Esto abordándolos desde un punto de vista judeo-cristiano que tiene mucho que ver con Latinoamérica, con España, en términos generales. Pasa a ser trascendental. Y dentro de ese momento, lugar, entorno, está el tesoro que buscamos, los buscadores. Es decir, ahí está nuestra esencia. Me puedo conocer más profundamente con la información que está guardada en ese cofre. Y esto fue descubierto por culturas chamánicas de todos los extremos del planeta. De cada sector del planeta, cada continente, culturas que no tuvieron contacto entre sí, descubrieron esto. Y lo abordaron de distintas maneras. La cultura maya desarrolló el calendario maya y hasta el día de hoy se puede utilizar el calendario maya como forma de autoconocimiento y transformación personal. En China existe el horóscopo chino, lo mismo. En astrología, cómo se veían los astros, cómo se veía el cielo en el momento y lugar de mi nacimiento. Y todos ellos se basan en la fecha de nacimiento. De ahí surge numerología tántrica, que el sikhismo lo trae Occidente a través de Yogi Bhajan, en donde se hacen como cálculos matemáticos a partir de una fecha de nacimiento y esto nos da información en particular. Posteriormente esto evoluciona. Entre medio aquí aparece como una etapa muy importante en la historia de la humanidad, que es previo a la Primera Guerra Mundial, en donde comenzamos desde Occidente a traer conceptos y contenidos de Oriente. De aquí se traen, y aquí llega y aterriza en Occidente el concepto de registros akáshicos, un término que, contrario a lo que se dice en general, hasta ese punto no existía. Es decir, es la teosofía la que acuña este término. Lo que sí existía era el concepto de Akash o Akasha, y que tiene que ver con formas de poder acceder a este espíritu, a este campo unificado. Vamos a hablar acerca de unicidad, que es lo que nos permite obtener información súper valiosa. Necesitaríamos, para hablar solo de registros akáshicos, varios videos, ni hablar de formaciones que toma años. No obstante, el objetivo de este video en particular tiene que ver como con abordar el concepto general de espiritualidad, terapias alternativas, etc. Mencionamos numerología tántrica, mencionamos registros akáshicos, que serían algo así como mamá y papá del sistema que vamos a utilizar hoy para hacer este contexto general, que es numerología akáshica. Numerología akáshica nos permite levantar una carta, que sería como el equivalente a una carta astral, a una carta natal en astrología. Levantar una carta que se construye en base a cálculos matemáticos que se hacen a partir de la fecha de nacimiento, en donde en este sistema también es muy importante la hora de nacimiento.
Esto nos da una serie de aspectos de la personalidad. Y aquí es donde empieza a cerrar, sobre todo para personas que somos más mentales, me incluyo, que nos interesa no solo sentir cuál es mi camino, qué es lo que puedo hacer con técnicas como cuencos tibetanos o la meditación del sonido primordial, en donde al entregar mi fecha de nacimiento me dan como mi mantra personal, mi canción. Y yo puedo entonar esto que sin terminar de entender puedo sentir y me reconecta con mi propósito. En numerología akáshica entendemos, o sea, nos da información respecto de la conducta. ¿Qué áreas de la conducta están desintegradas? Cuando hablamos de desintegradas, podemos tomar el ejemplo que damos hace un rato en relación a la culpa. Y cómo este elemento de culpa que viene de lo que sería una experiencia causal, algo que me ocurrió en otra vida, o en esta a edad temprana, o que incluso no tiene que ver con experiencias de mi alma individual, sino que puedo estar implicado con un ancestro, por ejemplo, con algún elemento de mi sistema. Todo esto puede estar generando sombra en mi conducta. Es decir, que mi conducta me esté jugando en contra a mí o a mi entorno y a ambos, digamos, a mí y a mi entorno por este aspecto que tengo en sombra. Y más importante aún, obtenemos información concreta para poder cambiar eso que está ocurriendo. Adicionalmente, en numerología akáshica obtenemos información de las experiencias causales en concreto. Es decir, qué es lo que está afectando determinada área de mi vida, por qué, qué es lo que ocurrió, qué estaba experimentando mi alma cuando todo esto sucedió. Con lo cual, con esto en líneas generales, con esto hemos mencionado solo uno de los estudios que se pueden hacer en numerología akáshica, no obstante nos alcanza para el objetivo de hoy, que tenía que ver con dar el contexto general de todos estos términos. Por una parte, espiritualidad se refiere a esto de la búsqueda de lo intangible, de una conciencia mayor que nos invita y que promueve que realicemos cambios significativos en nuestras vidas. La espiritualidad, y con esto voy a aportar como uno de los elementos más importantes, está asociada a la unicidad, a la conciencia unitaria. Esto también dicho, así como hablábamos de que la fecha de nacimiento es considerada desde culturas de todo el planeta como algo sumamente relevante para conectar con información de nuestra esencia, el concepto de conciencia unitaria también ha sido descubierta y profesada por todas las culturas, por cada rincón del planeta, incluso culturas sin contacto entre sí. Esto del todos somos uno, lo del In Lak'ech Halaken, el reconocernos en el otro, que es algo sumamente relevante y que hoy, sobre todo desde el punto de vista de la geopolítica, tiene al mundo en una crisis de conciencia tremenda. El reconocernos, el vernos en el otro, incluso si es que el otro no piensa o no actúa como uno, que es como crucial en este análisis. Por otra parte, todo este marco conceptual que hemos dado nos permite entender la relevancia del mundo interior. Y esto se aborda a través de lo que se denomina esoterismo, que tiene que ver como ver adentro, más hacia nuestro interior. Que esta es como proviene de una raíz griega. Y que básicamente eso es esoterismo. Es como ver hacia adentro, conocerse de mejor manera, hacer cambios en nuestro interior. Que muchas veces esto se asocia con magia o magia negra, y que seguro algo de eso podrá tener que ver o no. Esoterismo es eso, es verse uno mismo, es ir al centro, ir hacia y descubrir nuestra esencia. ¿A qué vinimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es lo que nos da plenitud? Es decir, que esto es un clásico ejemplo. El tema por ejemplo, del oficio. Hay personas que nacieron para tocar guitarra. Imagínense una persona que nació para tocar guitarra trabajando en una oficina contable. No tengo nada en contra de la contabilidad, amo los números. Pero si no es su esencia, si no es su propósito, eso que falta en su interior
se va a percibir cada vez más, de forma más intensa, a medida que pasa el tiempo en su vida. Porque va a saber que no está tocando una guitarra, y es posible que esa persona jamás haya tenido una guitarra en sus manos. Con lo cual va a llegar un punto en su vida en donde va a sentir este llamado. Falta algo, o sea, te falta una guitarra, pero no lo sabe. Por eso hablamos de buscadores. El solo hecho de honrar ese mundo interno que nos invita a encontrar nuestro propósito en la vida, y que no estamos hablando de necesariamente irnos a meditar a una cueva al Tíbet. O sea, puede tener que ver con cuestiones tan concretas como hacer pan, como cantar, como vivir en otro clima o en otro lugar, y que ir completando todo aquello que nos resuena. Estar con personas que amamos, estar en lugares que amamos, dedicarnos a oficios con los que estemos en resonancia, etc. Esto es esoterismo. Y esto se puede abordar desde cada ángulo de la vida. Y eso es holístico. Holístico es todo. Porque también se suele utilizar incorrectamente holístico como algo vinculado a terapias alternativas o lo mismo que hablábamos sobre esoterismo. Y holístico es todo. O sea, me sirve la medicina alópata, la honro y la respeto. Eso es una mirada holística. Así como también honro, estudio, entiendo las terapias alternativas. Por lo tanto, es como abordar mi búsqueda, mi camino, con todos los elementos que me provee el universo, que me provee la vida. Y como hemos visto, como este tipo de sistemas y este tipo de miradas nos permiten conocernos más profundamente, entender las causas de lo que hoy me está enfermando, ya sea a nivel conductual o si ese tipo de conductas desintegradas persisten, generan o terminan generando, de acuerdo a este sistema de creencias, enfermedades físicas. Y por lo tanto está todo ligado. Y como me proveen herramientas para cambiar eso, promueven sanación. Por eso que son considerados terapias. Algunos de estos sistemas son complementarios con otros, con trabajo, qué sé yo, con psicoterapia o con medicina alópata en general. Acompañar, por ejemplo, que es como hay estudios al respecto que demuestran que personas que están con cáncer y que se están haciendo quimioterapia, con la interacción de determinadas vibraciones, mejora su sistema inmune. Con lo cual, hay tratamientos que para sanar desde el punto de vista alópata a una persona necesitan deteriorar el sistema inmune como un efecto colateral de la sanación que se está realizando. Por lo tanto, complementar esto con herramientas que promuevan y que mejoren el sistema inmune se transforma en lo que denominaríamos una terapia complementaria, que es distinto a lo que sería terapia alternativa, que es algo que reemplaza, yo no estoy del todo de acuerdo con esto, que reemplazaría lo que sería medicina alópata. ¿Es posible que exista algo de esto? Es posible. Yo no conozco ni un caso en donde alguna herramienta, sistema, reemplace completamente lo que la ciencia, la medicina en general, nos aporta en general. Con lo cual, con esto hemos cubierto los elementos generales de espiritualidad, de terapias alternativas, complementarias, esoterismo, lo holístico, etcétera, basándonos muy superficialmente en sistemas como hoy hemos hablado muy, de nuevo, superficialmente sobre numerología akáshica, registros akáshicos, mencionamos Reiki, meditación, hablamos de los Vedas, etc. Si alguno de esos temas en particular te llamó, si resonaste con alguno de estos temas, deja en los comentarios y luego haremos un video extenso en el cual podemos profundizar ya en algunos de ellos. Mi nombre es Mauricio Neto, fue un gusto haber compartido contigo y espero que ya no te suenen tan raras estas personas que se están o que nos estamos buscando y promoviendo cambios en nuestras vidas. Gracias.